Bienvenidos a esta sesión con GeoGebra. El propósito es utilizar la hoja de cálculo de la herramienta de GeoGebra para poder observar con mayor objetividad la forma en que se comporta una ecuación. Normalmente los estudiantes tienen dificultad para comprender qué es lo que representa la ecuación cuando solo se trabaja desde el aspecto algebraico. Entonces, ese será el propósito. Vamos a iniciar introduciendo en la línea de entrada de GeoGebra una función. Entonces hacemos f, paréntesis, x, cerramos el paréntesis, igual, y lo que vamos a hacer es introducir una función cuadrática, como la siguiente. F de x igual a x cuadrada menos 2. Le vamos a dar Enter y entonces GeoGebra nos ofrecerá dos vistas, que es la vista algebraica que tenemos a la izquierda, en donde nos presenta la función que acabamos de introducir, y en la vista gráfica tenemos la representación en el plano cartesiano de esa función. Normalmente el estudiante ve la gráfica cuando la realiza y esto ya le aporta información relevante sobre cómo se comporta el problema o las posibles soluciones del problema. Lo que haremos ahora será ir a la opción de vista y vamos a activar la hoja de cálculo. Cuando hacemos clic en esa herramienta se despliega la hoja de cálculo, que es la tercera vista de GeoGebra. Vamos a introducir en esta hoja de cálculo los datos que trataremos de que representen de alguna manera más objetiva el comportamiento de la función. Entonces, en la primera celda, 1A o A1, lo que hacemos es meter comillas, X, comillas. Lo que estamos haciendo y le damos Enter. Lo que estamos haciendo es indicarle a GeoGebra que nos considera X no como una función, por eso pusimos las comillas, sino como un listado de datos. En la parte derecha, que sería el dato de salida, los datos de entrada serían X, los datos de salida serían Y o la imagen de X en la función. Hacemos algo parecido, ponemos comillas, F paréntesis, X paréntesis, igual, y cerramos las comillas. Y enseguida le agregamos más F. Lo que estamos diciendo de alguna manera en el lenguaje de la máquina es que queremos obtener la imagen de X bajo la función. Le damos a dar Enter y nos damos cuenta que en la celda 1B o B1 tenemos precisamente la función que antes habíamos introducido, porque eso lo solicitamos cuando agregamos el más F. Ahora lo que tenemos que hacer es decidir desde qué datos empezamos a visualizar cómo se comporta la función. Esto es, tenemos que definir el intervalo en donde queremos ver cómo se comporta. El primer dato sería el dato de la izquierda y el último que metamos será el dato de la derecha. Si nos regresamos un poco a la vista gráfica, nos damos cuenta de lo siguiente. Es una parábola que para valores anteriores a menos 4, sus coordenadas de Y se van a disparar hacia arriba, muy grandes. Entonces probablemente lo que nos interese sea visualizar un intervalo, no sé, de menos 4 a 4, por así decirlo. Claro, nuestro interés es el que determina qué intervalo queremos ver. Ahorita por cuestiones de la posibilidad del dibujo, de la gráfica, vamos a empezar en menos 4. Entonces volvemos a nuestra hoja de cálculo y ahora lo que hacemos es empezar a meter datos. Por ejemplo, en la columna A2, pues metemos, por ejemplo, no sé, menos 4, si es que queremos empezar desde ahí. Y lo que hacemos ahora en la columna 3 para anotar el dato que sigue, pues es decidir de cuánto en cuánto vamos a ir viendo los datos. Uno puede irlos metiendo uno por uno,
pero a lo mejor lo que queremos es ir de una unidad en unidad, de 2 unidades en 2, de 10 en 10. Cada quien decide según lo que quiere observar en el problema y según sea el intervalo que quiere visualizar. Aquí lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a la columna A3, y lo primero que hacemos es introducir un igual, y luego vamos a poner que queremos el mismo dato que la celda A2, entonces ponemos igual a A2. Hasta ahí lo que hemos dicho a la hoja de cálculo es: quiero que en la celda A3 aparezca el mismo dato que A2. Pero obvio, si le doy enter, pues me va a aparecer -4 y será el mismo y no tiene ningún aporte significativo al entendimiento del problema. Entonces le agrego cuánto quiero que se le agregue, cuánto quiero que se le sume al valor de A2. Entonces, por ejemplo, que se le agregue la mitad de una unidad, 0.5. Entonces le he indicado a la hoja de cálculo que en la celda A3 me dé el mismo resultado que en la celda A2, pero que le agregue media unidad. Le doy enter y ustedes se dan cuenta que aparece el valor que he pedido. Es el mismo valor que A2, pero le he agregado una unidad. No es muy práctico ir introduciendo celda por celda. Una vez que tenemos esto, hacemos clic con botón izquierdo en este cuadro que aparece, en este cuadrito pequeño que aparece en el vértice inferior derecho, y habiendo hecho clic lo arrastramos hasta donde nosotros queramos llegar en nuestro intervalo. Vamos a llegarle aquí hasta este dato. Soltamos y entonces nos damos cuenta que se ha completado la lista de datos que nosotros queremos visualizar. Estas serían las abscisas, o serían los datos de entrada. Necesitamos encontrar ahora los datos de salida para completar nuestra tabla. Eso lo hacemos si regresamos a la celda B2 y hacemos clic y de alguna manera le decimos aquí al software: yo necesito que me pongas en esta celda la imagen de A2, que sería algo así como: bueno, aquí tienes A2, bueno, aquí quiero que me pongas el valor de A2, pero ahora ya aplicado a la función. Sería como tomar el valor de A2 y sustituirlo en la función que hemos colocado aquí en esta celda. Le damos enter y obtenemos el resultado. Significa que si la x fuera -4, ese fuera el valor de entrada, y lo sustituyéramos en la función x cuadrada menos 2, el resultado sería 14. Y ustedes se dan cuenta que así es, porque -4 al cuadrado me daría 16, menos 2 me da 14. Entonces esa es la forma en la que vamos a obtener el valor de entrada, que ya lo hemos definido antes, y luego cómo vamos a obtener el valor de salida. Igual podemos ir celda por celda resolviendo qué pasa con cada valor de entrada al ser sustituido en la función, pero una vez que hemos logrado esta primera celda, hacemos algo similar a lo que hicimos en la primera columna. Activamos con botón izquierdo y arrastramos. Debemos tener cuidado en activar el cuadrito pequeño. Si no lo hacemos ahí, pues no va a funcionar. Y llegamos hasta donde pusimos valores de entrada y soltamos. Y entonces tenemos todos los valores de salida. El valor de salida para cada valor de entrada. Cuando ya tenemos esto, ahora vamos a activar las dos columnas de celdas con clic de botón izquierdo y lo mantenemos. Es arrastrar, ustedes saben hacer eso. Llegamos hasta donde tenemos datos y ya que tenemos activas las dos columnas de celdas, le damos clic con botón derecho y le pedimos que cree. Y lo que va a crear es una lista de puntos. Cuando damos clic en esa opción, nos damos cuenta que en la vista algebraica se enlistan todos los puntos con las coordenadas que hemos definido en la tabla de la hoja de cálculo, y también en la vista gráfica se grafican cada uno de los puntos, con la diferencia
de que del lado izquierdo aparece el nombre del punto, la literal asociada al punto A, punto B, etcétera, y aparecen sus coordenadas, y en la vista gráfica solamente aparecen los nombres de los puntos, pero uno puede identificarlos. Este punto, el punto D, está asociado a las coordenadas menos 2.5, 4.25. Vamos a plegar un poco nuestra hoja de cálculo, solo un poco, de manera que visualicemos mejor la gráfica, porque ahora podemos hacer lo siguiente. Antes de avanzar quisiera que se percataran de que ahora tenemos tres vistas del problema: la vista algebraica, la vista gráfica y la vista en la hoja de cálculo. Los puntos ya con sus coordenadas le dan al estudiante una idea mucho más clara de cómo se comporta la función y de alguna manera cómo se comporta el problema que originó la función matemática. Si queremos todavía hacer esto aún más ilustrativo, le damos clic en botón derecho en alguno de los puntos, aquel o aquellos que nos interesen. Vamos a hacerlo con el punto D. Le hacemos clic con botón derecho y le pedimos, nos vamos a propiedades del objeto, se despliega este cuadro de diálogo y le pedimos, por ejemplo, que nos muestre no solo el nombre, que nos muestre nombre y valor. Le podemos poner un color que a nosotros nos parezca más visible, más atractivo. Nos vamos al estilo del trazo. Aquí está el trazo que tenemos, este es el estilo del punto. Probablemente podamos elegir otro. Aquí tenemos una serie diferente de opciones. Por ejemplo, pues podemos elegir este círculo, y luego además podemos cambiarle también el espesor, el tamaño. En este caso pues ya sería un poquito como el radio o el diámetro. Vamos a aumentárselo para hacerlo más visible. Luego cerramos y vemos qué pasa. Y aquí nos ha graficado el software no solo el punto con la forma que le hemos pedido, nos ha puesto el nombre que es D y nos ha puesto sus coordenadas. Eso lo podemos hacer por supuesto con cada uno de los puntos, y entonces es más probable que un estudiante comprenda mejor, porque está viendo de manera gráfica, de manera bastante objetiva, cómo se comportan algunos valores dentro de la función que fue formulada seguramente al resolver un problema. Y a eso le agregamos pues la posibilidad de tener la hoja de cálculo a la vista. Espero que les haya resultado interesante y que pueda aportar algún elemento para la comprensión tanto de la resolución de problemas como de las funciones cuando se utilizan las tres vistas de GeoGebra, y particularmente en esta ocasión la hoja de cálculo.